este semestre, que organizamos aquí desde la Universidad de Sonora y la maestría en lingüística. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a Alejandra Regúnaga, quien va de la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina y quien va a presentar un trabajo intitulado Aproximación a la gramática del Yagán a partir de fuentes documentales misioneras. Adelante, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir mis investigaciones con un público tan amplio y tan variado en locación también. Eh, Voy a comenzar haciendo el proceso de compartir la pantalla. Les pido que me digan si se ve correctamente. Sí, ya se ve. A ver. Bien. Y cualquier detalle que suceda, algo que no se vea correctamente, me avisan. Tal como dijo Albert, yo voy a presentar lo que he estado haciendo en estos últimos 3 años, casi 4, que es trabajar con la gramática del Yagán a partir de fuentes documentales, principalmente misioneras, pero también se suman algunas otras. Para comenzar de una manera organizada, conviene presentar qué lengua es la que se va a tratar. Es una lengua indígena, que se considera sumamente amenazada en este momento porque cuenta con una sola hablante, y que a pesar de que en este momento solamente se habla, digamos, su última hablante está ubicada en esta islita que está debajo de Ushuaia, en un tiempo se habló en una región muy extensa que iba justamente desde el canal de Beagle hacia el sur, todas las islas que conforman el archipiélago del extremo sur de la Patagonia, tanto argentina como chilena, incluyendo la isla de los Estados y llegando hasta el Cabo de Hornos, es decir, toda esta enorme zona que incluso generó una variación dialectal. Según descripciones antiguas, hubo 5 dialectos de esta lengua. Para los años 70, en los trabajos de campo que se hicieron tanto en Chile como en Argentina, se consideraba que se había reducido drásticamente la población, y en Argentina para entonces quedaba un solo hablante, y en Chile quedaban quizás 10 o un poco más. Las 3 últimas hablantes son las señoras que están en la fotografía, que hasta 1995 fueron muy colaboradoras de las personas que iban a hacer trabajo de campo a la región de este sur, pero que lamentablemente 2 de ellas murieron muy cerquita una de la otra, Úrsula Calderón y Hermelinda Cuña, y solamente quedó Cristina Calderón, la hermana más chica de Úrsula, que nació en 1928, entonces es una señora que tiene cierta edad. No obstante, tanto ella como su nieta particularmente han hecho enormes esfuerzos para preservar lo que la abuela recuerda de la lengua, las narraciones, y tratan también de generar materiales que sean de utilidad para su comunidad, para eventuales procesos de revitalización. Han hecho hace unos años un pequeño diccionario Yagán, que tiene imágenes y vocabulario. Recientemente han presentado una gramática pedagógica de la lengua, que está pensada justamente para que se puedan dictar clases de lengua Yagán, y también han publicado testimonios, narraciones, como este libro que se encuentra a la derecha, Memorias de mi abuela Yagán. Para concretar lo que sería el trabajo lingüístico que yo realizo, no he tenido muchas oportunidades de hacer el trabajo de campo con la abuela Cristina. Hay otra persona, un colega norteamericano, que suele ir a grabar y a recoger datos de boca de ella, y trabaja conjuntamente con la nieta, con Cristina Zárraga,
pero hay mucha documentación que nos permite hacer una reconstrucción, o por lo menos una complementación de lo que ya se sabe de la lengua. Los principales datos lingüísticos con los que yo me he manejado son los provenientes de exploraciones científicas, los que se generaron dentro de las misiones, particularmente las misiones anglicanas que se localizaron en esa región, y también los trabajos de campo que fueron más tardíos, ya del siglo XX. Centrándonos en las exploraciones científicas, uno de los viajes más conocidos y cuyos datos además trascendieron mucho en el mundo científico y también entre interesados de todas las naciones, fue el viaje de las naves Adventure y Beagle. Este viaje, que se hizo justamente entre 1826 y 1830, fue el que en su regreso a Europa llevó a 4 fueguinos, uno de ellos Yagan, Jemmy Button, que fueron la prueba de cómo se podían no solo evangelizar, sino, como dicen los documentos, civilizar a los indígenas fueguinos. Estuvieron más o menos 2 años por distintos lugares, sobre todo acompañaban a los misioneros en presentaciones en universidades, en museos, vestían, habitualmente circula una imagen de Jemmy Button vestido a la usanza inglesa de esa época, y luego, después de ese tiempo que pasaron allí, uno de ellos murió lamentablemente, pero regresaron 3 de ellos a el continente americano, a su tierra natal, en el segundo viaje que se hizo de esta nave, el Beagle. Y ese viaje es todavía más famoso porque fue el que trajo a bordo a Darwin. Parece que en el tiempo que convivieron en el barco y también los tiempos que pudieron haber pasado en Inglaterra, se hizo una lista de palabras, no solamente de la lengua Yagán, que sería acá el tequénica, sino también del Kawashkar o Alakaluf, que serían la lengua que hablaban los otros indígenas fueguinos que viajaron a Europa. Es interesante que en esta lista justamente figuran los nombres propios. No se llamaban Jemmy Button ni Fuegia Basket, sino que tenían sus propios nombres. El famoso nombre de Jemmy Button es Orundélico. Esta pequeña lista de 200 quizás palabras fue como la primera que se hizo después conocida por otras exploraciones que se hicieron bastante más tarde, ya cerca del fin del siglo. Hacia 1880 hubo 3 grandes expediciones, de las cuales voy a mencionar 2. La primera es la expedición ítalo-argentina, que se desarrolló entre 1881 y 1882. En esa época ya estaba bien establecida la misión anglicana y hay registros de que los navegantes y sobre todo los científicos a bordo de esta nave tuvieron contacto y recibieron datos lingüísticos del misionero anglicano que estaba a cargo de esa estación. Es interesante que las listas léxicas siguen prácticamente la misma distribución que tiene la original que habían recogido Darwin o los navegantes del viaje de la Beagle con Jemmy Button. Estas listas y una sucinta gramática se publicaron tanto en el informe de esta expedición que se hizo en italiano como en español. Luego hubo muy cercanamente otra gran exploración a cargo de los científicos franceses a bordo de la Romanche, denominada Misión Científica de Cabo de Horno. Esta misión exploró prácticamente todos los aspectos de las ciencias conocidas en ese momento y dedica un volumen entero a antropología, etnografía, y en ese marco se proveen también listas de palabras que son prácticamente las mismas que ya circulaban tanto a partir de los que recogió Bove como
los que ya habían sido publicados en los informes de la expedición de la nave Beagle, también recogen o replican información previa, como esta de Fitzroy, pero sobre todo amplían un poquito, no solamente son listas léxicas, sino que también aquí se encuentran algunas breves frases. Dentro del conjunto de los documentos generados en las misiones anglicanas, podemos decir que es el más rico y más numeroso. Primero porque se desarrolló a lo largo de casi 50 años. La misión se estableció hacia 1855 y ya en 1860 había testimonios de que habían podido entrar en contacto con los nativos y comenzar con el conocimiento de su lengua. Esta misión, como mencioné antes, estuvo a cargo de ingleses que hacia mediados del siglo XIX constituyeron una sociedad en Bristol llamada Patagonian Missionary Society, pero que luego de unos años cambió su nombre a South American Missionary Society, porque si bien comenzaron su establecimiento en la Patagonia, luego se establecieron prácticamente en toda Sudamérica. Este mapa, que está tomado de la revista South American Missionary Magazine, una revista que se publicó desde 1856 o 54 hasta los años 70, provee muchísima información sobre todas las actividades que se realizaban en el marco de la misión anglicana. Y de allí se puede sacar también mucha y muy valiosa información acerca del proceso lingüístico, el aprendizaje y qué se hizo con ese conocimiento lingüístico. Concretamente, el primer punto donde se establecen los misioneros anglicanos es en lo que hoy se conoce como Islas Malvinas, en la isla occidental, al norte, en una zona llamada Isla Keppel. Luego de varios años logran establecer otra misión aquí ya en territorio continental, en Ushuaia, es decir, en el margen sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Desde allí es que ellos comenzaron a trabar contacto con los indígenas. A la primera persona que contactan justamente es a Jemmy Button, que lo encuentran ya mucho más mayor, con sus esposas y sus hijos, y de esa manera van conviviendo durante periodos de tiempo para conocer la lengua de los nativos y a la vez enseñarles el inglés a ellos, para que se facilitara el diálogo intercultural. El primer reverendo que está a cargo de esa misión es el reverendo Despard, y él comienza con el trabajo de recolección primero de palabras, después va haciendo descubrimientos acerca de la gramática, y esa información nos llega gracias a estos pequeños fragmentos dedicados a los avances lingüísticos que se publicaban en las revistas de la sociedad, en la South American Missionary Magazine. Pero el que hizo los avances más grandes y describió la lengua en mucha mayor profundidad y extensión fue el hijo adoptivo del reverendo Despard, Thomas Bridges, que de hecho luego tomó su posición cuando Despard volvió a Inglaterra. Bridges fue quien quedó a cargo de la misión anglicana, y como llegó a esa región siendo prácticamente un adolescente, y se crió prácticamente junto con un par de adolescentes que eran los consultantes, los primeros consultantes o los segundos consultantes de Despard, adquirió un conocimiento realmente notable de la lengua. Hay testimonios donde los yaganes dicen: él es como nosotros, habla la lengua igual que nosotros. Esto le permitió, a lo largo de 30 años que vivió en la comunidad, compilar un diccionario que aún nos hoy sorprende por la riqueza y la extensión que tiene. Él dice que son más de 30.000 palabras. Este
diccionario sobrevive en sus versiones manuscritas en dos versiones. La primera, que es bastante antigua, de 1865, que corresponde a esta primera imagen, que es mucho más sucinta y además tiene dos partes, Chagán inglés, inglés Chagán. La versión más completa está en dos cuadernos manuscritos y corresponde al año 1879, las primeras páginas son estas dos que se ven del lado derecho. Esta aumenta enormemente la cantidad de lemas, pero sufrió mucho durante el periodo en que estuvo también perdida, entonces hay una parte que está omitida, que falta una página, entonces se recurre a esta primera para completarla. Como Thomas Bridges estuvo permanentemente perfeccionando y puliendo, se dice que hay más de 20 versiones, de las cuales sobreviven estas dos, al menos hasta ahora, nunca llegó a publicar el diccionario, pero sí llegó a publicar las traducciones que hizo de tres segmentos del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Lucas, Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan. Esto, junto con el diccionario, son justamente los materiales con los que yo más he trabajado en estos últimos años. Pero también se cuenta con otra ayuda, que es la información que proviene del trabajo de campo hecho ya en el siglo XX. En el área, en la región argentina, entre 1975 y 76, Perla Goldberg logró contactar a el que se decía que era el último hablante de Chagán en el territorio argentino, estaba en un hospital bastante enfermo, pero todavía dispuesto a trabajar y colaborar con una lingüista para ayudar a entender o a dejar un registro de su lengua. Ella hizo 3 visitas hasta que lamentablemente su consultante murió, pero le permitió hacer 3 breves publicaciones, una de ellas donde detalla las clases de la lengua, algunos datos sobre la morfología nominal y la sintaxis. Del lado chileno había más gente, más Chaganes todavía, y esto permitió a que varios lingüistas para esa época también trabajaran. La mayoría de estos trabajos se centró en la fonología, pero Ana María Guerra también detalló algunos detalles morfológicos y léxicos, y también situaciones que tenían que ver con el contexto etnolingüístico y los contactos con otras lenguas, particularmente el español y el inglés. Los trabajos también muy mencionados de fonología de Salas y Valencia, Poblete, Mendoza y Salas y Poblete, Mendoza, no solamente que dan un detalle muy, muy fino de la fonología, sino que también explicitan los datos, con lo cual se puede tener acceso a nuevas listas léxicas, generalmente con mayor extensión y ya orientadas por las teorías lingüísticas. Aquí es interesante, por ejemplo, que se ve que esta palabra ha sido recogida con diferencias de Úrsula y de Cristina, que eran estas dos hermanas Calderón que estuvieron trabajando asiduamente con las lingüistas que las visitaban. También Óscar Aguilera, a pesar de que se dedica principalmente al Kaueshkar, ha trabajado y ha descrito y ha tomado datos y publicado aspectos del léxico y la fonología del Chagán. Lo que nos muestra esta rápida mirada es que la documentación que existe de las 3 fuentes, las exploraciones científicas, los emprendimientos misioneros y también el trabajo de campo de los lingüistas, han hecho más que nada profundizar los conocimientos de los planos fonético y fonológico y léxico, pero la morfosintaxis ha sido apenas trabajada, mencionada por Guerra en Chile y Goldberg en Argentina. Entonces, mi interés en este momento es tratar de recuperar todos estos materiales
cruzando datos, triangulando información, para tratar de avanzar en la interpretación de la morfosintaxis de esta lengua. La fuente más accesible, porque además es un diccionario que se publicó y reeditó muchas veces, la tirada original fue hecha en 1933 y la realizó Martín Gusinde, que 10 años antes había estado haciendo trabajo etnográfico en la región, y por eso la familia le encomendó los manuscritos de Thomas Bridges para que él editara y publicara el diccionario. Pero hubo algunas estrategias que realmente dificultan el acceso a esta obra, particularmente que los lemas han sido seccionados, como se puede ver acá, aparecen presentados por primera vez, y luego se continúa a partir del guión. Y otro detalle que también es complicado de interpretar es que no siempre la lógica es cada entrada léxica corresponde a un sentido, sino que, como se puede ver en este ejemplo, acá hay dos verbos que no tienen nada que ver, cubrirse y romper, mealla y mealli, que están agrupados bajo una misma entrada. Esto genera a veces dificultades para el análisis de estos datos. Pero lo que sí se puede ver acá es que las entradas léxicas tienen mucha información, o se puede extraer mucha información. Por ejemplo, que acá hay un prefijo que es recíproco reflexivo, que puede estar aplicado a verbos, como en el caso de la primera y la última, y esta también, sí, pero que también puede estar coincidiendo con un sufijo de dual para hablar de una entidad que está duplicada, dos perros compañeros, o dos perros que van juntos. Esto se ve a lo largo de todo el diccionario, cuyas entradas léxicas a veces remiten a una gramática, y no obstante ya compilan en sí misma algunas informaciones gramaticales. Acá el prefijo causativo ha sido descrito en bastante profundidad, cómo se distribuye de acuerdo a los contextos, cuál es su significado, que es un significado causativo, pero hay otro significado que también coincide en ese mismo prefijo, y esto a la vez se puede aclarar con los textos, las traducciones de los evangelios al Yagán, donde hay estructuras sintácticas completas. Por supuesto que siempre es deseable contar con testimonios espontáneos, con registros de un discurso natural. Una traducción, y más una traducción hecha por un no hablante nativo, con mucha competencia lingüística, pero no hablante nativo, no es lo deseable, pero ante la carencia de otros testimonios, esto puede ser de gran ayuda para entender y aclarar algunos de los fenómenos que ya se pueden ver en el diccionario. Por ejemplo, acá lo que se puede ver es que la versión impresa de los evangelios, y también el manuscrito disponible, no están escritos en las letras romanas habituales en nuestra cultura, sino están recurriendo a una especie de proto-alfabeto fonético internacional. Es el alfabeto fonético desarrollado por Alexander Ellis hacia mediados del siglo XIX, y que fue utilizado por Despard primero y luego por Bridges para todos los registros que hizo sobre la lengua, los manuscritos y las traducciones. Solamente se evita este alfabeto en la versión impresa del diccionario que hizo Gusinde. Ahí se cambia a un alfabeto más transparente. Pero a partir entonces del análisis de estos segmentos o de estos textos, se puede ir comparando con la información que aparecía en el diccionario, que sería esto de Bridges 1933,
pero también hay un breve esbozo gramatical publicado en una revista científica de la época, en 1894, que de una manera bastante desordenada va dando información acerca de la fonología, el léxico y la gramática de la lengua. Entonces, comparando las entradas léxicas y estas descripciones que hacen Bridges en distintas publicaciones, uno puede ver que efectivamente el prefijo tu es un causativo, pero que también hay un prefijo u que sería más bien un valor permisivo dentro de esta estructura, y esto además se ratifica a través de distintos párrafos de las traducciones, en la alternancia entre el prefijo tu y el prefijo u. Lo gloso como causativo, pero tienen un valor semántico diferente. Otro de los aspectos que emerge del diccionario y que puede además acompañarse por la información en este esbozo gramatical es la existencia de diátesis verbales. En primer lugar, se menciona que existen reflexivos y recíprocos, y estos responden a un prefijo que en general es nasal bilabial, con alguna vocal y eventualmente con otra M al final. Muy frecuentemente es mam. Pero también en esa misma descripción se menciona que esa forma, particularmente mu, puede combinarse con el prefijo tu, causativo que mencioné antes, para codificar un significado que tendría un valor de reflexivo causado sobre uno mismo. Entonces, a partir del cotejo de esta estructura, cómo aparece en el diccionario y también cómo aparece en los textos, surgió la posibilidad de interpretar este prefijo compuesto tumu como un posible medio para codificar la voz pasiva. Los ejemplos que tomé del diccionario acá para mostrarlo muestra que justamente se puede interpretar como pedirle a otra persona que realice una acción sobre uno mismo, una especie de instigador del rol pacientivo, pero también se lo puede interpretar con un valor pasivo. Esto entonces me llevó a buscar en las apariciones que tenían estos prefijos en los textos de las traducciones, y parece verse una posibilidad de que el recíproco reflexivo solito también esté codificando una especie de voz media, y que esta M o ma o mu combinada con el causativo haya sido utilizada para codificar la voz pasiva. En este caso, siempre va a ser una hipótesis que la voz pasiva tenga existencia real en la lengua, o que haya sido una necesidad de traducción de estructuras, digamos, ya de textos del español, o del inglés, o del latín, que corresponden a los evangelios, y que por eso haya sido una invención de Thomas Bridges. Sería fundamental aquí encontrar en algún momento algún discurso natural, espontáneo, donde esto se pudiera registrar. Todavía no se pierde la esperanza. Lo que sí se puede hacer es seguir complementando y buscando información a partir de otros recursos que van apareciendo, que quizás no hayan sido considerados antes, pero por ejemplo, como dije, la South American Missionary Magazine tiene muchísima información, y a veces incluso permite reconstruir el razonamiento a través del cual se realizó la traducción. Entonces,
son realmente una gran cantidad de volúmenes, muchísimos años. Los más importantes, por supuesto, son hasta 1900, ya que Thomas Bridges murió en 1898. Pero a partir de un escrutinio de este material, quizás surjan nuevas pistas acerca de estos puntos que todavía no son muy claros si pertenecen a la lengua o son una invención ad hoc. Aquí, por ejemplo, hay un fragmento de la revista donde se habla justamente de los prefijos que pueden ser causativos, pero también cumplen otra función que llaman adverbializador de tiempo, modo, lugar, etc. Aquí también hay un detalle de las combinaciones de sonidos que se pueden dar en la lengua y también los medios utilizados para su transcripción, que surgen de una carta enviada por Thomas Bridges a la institución que englobaba todas las misiones anglicanas, la British and Foreign Bible Society. Tienen un libro de actos donde copiaban toda la correspondencia recibida, y allí también hay información. Aquí también un pequeño fragmento de posiblemente la última carta que escribió Thomas Bridges en el viaje que lo llevaba supuestamente desde Ushuaia a Inglaterra, pero él, al llegar a Buenos Aires, tuvo un problema de salud, bajó, desembarcó y ahí murió. Entonces, esto fue escrito poco tiempo antes de su fallecimiento, escrito al expresidente de la República Argentina, Bartolomé Mitre, una persona con muchísima curiosidad y mucho interés en las lenguas. Su biblioteca lingüística es todavía hoy sorprendente y motivo de visitas de gente de todo el mundo. Y en esta carta él le brinda mucha información de distintos campos acerca de la lengua, respondiendo justamente un pedido. Si usted me pidió esto, aquí va. Y, por ejemplo, es muy interesante este fragmento donde dice que los yaganes simplifican su gramática amplificando las palabras. El yagán se congrega mucho en una sola palabra por las combinaciones e inflexiones, especialmente en los verbos. Y da algunos ejemplos. Todos estos son datos de mucho interés para justamente esta mirada contrastiva entre las distintas fuentes. Aquí, por ejemplo, también es posible ver algunas vacilaciones o cambios a lo largo de las distintas instancias de las traducciones que podrían llegar a ser útiles para entender algunas cosas que también están todavía poco claras. Aquí hay una muy parecida presentación de una frase de los Hechos de los Apóstoles, pero si uno lo compara con una versión que está también en la biblioteca de la Bible Society en la Universidad de Cambridge, donde está la versión manuscrita un año anterior a su publicación, uno puede ver que hay diferencias. Aquí particularmente el pronombre de tercera persona singular aparece en la versión impresa en lo que sería un caso nominativo, mientras que esto es esta terminación ma es una de las marcas del acusativo que Thomas Bridges detalla en su descripción gramatical. Dice que hay dos marcas del acusativo, una en ma y la otra en kaya, las dos sufijadas. Esto habría que seguir rastreando sistemáticamente a ver cómo aparecen estas marcas. Este es el trabajo que estoy haciendo en este momento, para ver cómo fue configurándose esta idea de que hay casos en la lengua. Porque esto justamente es una de las discrepancias más grandes que existen entre las distintas fuentes. Por ejemplo, los materiales con los que contamos de Thomas Bridges detallan esto, que hay un acusativo que puede terminar en ma o en kaya, que hay un ablativo, que hay un genitivo y también un locativo.
Y el dativo habitualmente se unifica con el acusativo. De hecho, en una de las fuentes más antiguas los separa, pero después se da cuenta que son las mismas formas y pone caso objetivo, como que unifica el dativo y el acusativo que antes había discriminado. Todas estas marcas, en realidad, cuando uno las trata de encontrar en testimonios más tardíos, como los de Perla Goldberg, encuentra que hay solamente una marca, que es K, o sea, evidentemente proveniente de Kaya, y que es la única que está apareciendo y aparece en los pacientes de las estructuras transitivas y en los receptores de las estructuras ditransitivas. Con lo cual, lo que puede llegar a suceder es que esta atribución errónea de que eran dativos y acusativos sea porque la lengua parece tener en realidad un alineamiento de objeto secundativo. Entonces, que no es exactamente el mismo que tiene el español ni el inglés. Entonces, por eso, a manera de conclusión, se puede ver que incluso cuando una lengua ya no tiene demasiadas posibilidades para trabajarse en trabajos de campo con una comunidad lingüística que la hable, las fuentes documentales pueden, no obstante, ayudar a esclarecer algo de su estructura. Y que en el caso de mi trabajo es de mucha utilidad el cotejo de las fuentes misioneras más antiguas que se tomaron con gran cantidad de colaboradores, cuando la lengua todavía era utilizada como vehículo de comunicación dentro de la comunidad, más allá de que estuvieran viviendo en la misión, seguían viviendo en la comunidad muchas familias juntas, es decir, Thomas Bridges dice que él aprovechaba cada momento que podía, por ejemplo, si estaban construyendo una cerca, él se callaba y escuchaba a los indígenas hablar entre ellos. Es decir, que tenía él sí acceso a discursos espontáneos. No solamente el método que usaba su padre adoptivo, que era preguntarle cómo decís esto, y eso generaba bastantes errores, pero realmente el periodo tan prolongado de tiempo y la coexistencia con los jóvenes de su misma edad hizo que Thomas Bridges tuviera un conocimiento de un nivel casi nativo de la lengua. Entonces, todos estos materiales generados en el siglo XIX y principios del siglo XX, en su cotejo con otras descripciones que quizás son técnicamente más acabadas, más accesibles, porque fueron hechas por lingüistas profesionales, con una metodología. Por ejemplo, Perla me comentó personalmente que había diseñado junto con su directora, Perla Goldberg, un cuestionario de 400 estructuras que de alguna manera desentrañaba todas las posibilidades lógicas que se pudieran esperar en una lengua. Pero ella siempre se arrepintió de no haber tenido tiempo de tomar discursos naturales por parte de su consultante, que le quería contar historias, pero que ella quería terminar primero con el cuestionario de metodología que habían diseñado con su directora. Y bueno, entonces yo tengo la esperanza de que este cotejo de fuentes y sobre todo ir encontrando nuevas cosas, he tenido bastante suerte en distintas bibliotecas y he podido aumentar la cantidad de documentos existentes, tanto publicados como manuscritos de la época de la misión, nos permitan esclarecer algunos de estos puntos que todavía están un poco oscuros. Por ejemplo, si realmente hay casos, y cómo es que se llega a esta idea del caso. Entonces, si es una cuestión de que realmente el dativo y el acusativo existen, ¿no? Lo que hay es una marca de un objeto que cumple distintas funciones en las distintas estructuras. También las posibilidades de buscar más ejemplos de las diátesis verbales para corroborar qué es lo que sucede con esta pasiva. Entre los materiales de Perla Goldberg hay una estructura con tumu,
y también tiene un valor semejante, pero es una sola en todo su corpus. Todavía queda algo del corpus no transcripto que me falta analizar, o sea, todavía hay posibilidades de que aparezcan otros ejemplos. Pero sí, la comunicación personal de Yoram Meroz, que es quien está trabajando con la abuela Cristina, es que ella en su habla actual no tiene una voz pasiva. Y más allá del conocimiento que nos permita interpretar mejor la estructura de esta lengua, sería muy interesante profundizar en su interpretación y en su descripción, porque hay interesantes hipótesis, por ejemplo la de Pedro Viegas, de que hay una posible relación genética entre el Kaueshkar y el Yagán, pero sería necesario profundizar sobre todo los estudios del Yagán para poder corroborar esta hipótesis. Así que bueno, este es mi trabajo de campo, muy diferente de quienes tienen la posibilidad de ir a una comunidad, que tienen la posibilidad de hacer preguntas. Acá las preguntas son prácticamente hechas a los documentos, y por eso cuanta mayor cantidad de documentos se puedan conseguir, más posibilidades hay de interpretar correctamente las estructuras. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por esta presentación tan linda efectivamente esa perspectiva distinta del trabajo de descripción, ¿no? De pronto. Pues muchas gracias. Abrimos un espacio entonces para preguntas, comentarios por parte de los asistentes. ¿Quién se anima? Albert, ¿puedo preguntar? Adelante, adelante. Sí, muchas gracias por la presentación. Como dice Albert, muy interesante, muy atractivo. Siempre he tenido la duda, bueno, no siempre, tengo la duda de cuál es la mejor manera para constituir un corpus, no pensando de la lengua en la totalidad, sino de temas específicos, ¿no? Por ejemplo, pronombres, que aunque en las gramáticas pueda venir organizado, si tenemos gramáticas de diferente época, ¿cómo es posible organizar y constituir un corpus histórico de una lengua que todavía exista o en algunos casos de lenguas que ya estén muertas? Porque una crítica es que serían corpus limitados, dado que dependemos de un material, un solo material, por ejemplo, o una sola época. Entonces, ¿cómo se podría constituir un corpus trabajando de esta manera? Gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, en estos casos y sobre todo en lenguas que cuentan con materiales de distintas épocas, hay que hacer un trabajo realmente muy prolijo para tratar de compatibilizar, por ejemplo, los distintos sistemas de transcripción. Lo ideal sería que tanto los materiales de la misión anglicana, que están en el alfabeto fonético ELIS, pero para el cual tenemos una clave de conversión porque hay muchísimos libros publicados al respecto. Después, los materiales que se transcribieron en el marco de la publicación de los diccionarios que recurren al alfabeto de la revista Anthropos, en ese momento Viena, y los materiales actuales que sí ya están descritos con un alfabeto fonético como el que utilizamos ahora, bueno, lo ideal sería compatibilizar todos ellos en el alfabeto fonético con las salvedades de que, bueno, que hay cosas que nunca vamos a estar del todo seguros. Por ejemplo, en los materiales de Thomas Bridges parece que se diferencian como si fueran oposiciones fonológicas, pares de sonoras y sordas, como PB, pero en la realidad parece ser que estas son meras variaciones alofónicas, en realidad no son distintivas. Y eso aparece con bastante frecuencia, o sea, se nota al evaluar tanto los lemas del diccionario como las distintas grafías con que se escribe, por ejemplo, el mismo verbo cuando tiene distintos prefijos. Por otro lado, el problema también que tenemos para la compatibilización de fuentes de distintas épocas es que no necesariamente todas abundan en datos del mismo plano de la lengua. Entonces,
Por ejemplo, hay muy buenos trabajos sobre la fonología del yagán recurriendo a los materiales generados en el siglo XX por distintos investigadores que además ya tenían la posibilidad de grabar, de tener registros sonoros, y esos registros eventualmente pueden ser ahora analizados con cualquier software, tal como se analiza estos registros actuales que está grabando el colega norteamericano. En el caso, por ejemplo, como vos decís, de los pronombres, es una categoría que aparece mucho en el discurso, entonces las traducciones pueden ser una ayuda muy importante, porque las marcas de persona en los verbos no son obligatorias, son facultativas, como muchas otras marcas. Las marcas de caso también son facultativas. Entonces, lo importante es tener la mayor cantidad de texto posible para poder ir siguiendo un fenómeno a lo largo de los distintos soportes, las distintas fuentes que tenemos de ello. Hay todavía materiales que yo no he podido analizar, más que nada por falta de tiempo, pero que tengo la esperanza de que sean aprovechados por colegas o estudiantes con los que estoy trabajando, que son registros grabados de distintos investigadores. Así que bueno, siempre se pueden ir sumando cosas. A veces el tema que uno va desarrollando no es una elección previa, sino que lo que los datos me están mostrando y me dan posibilidades de profundizar. Muy bien. ¿Otras preguntas o comentarios? Bueno, yo tengo uno, aprovechando el silencio, veo en que en realidad, bueno, tu trabajo de alguna manera tiene esa vertiente descriptiva claramente, ¿no? Pero también se ve claramente una reflexión sobre realmente el quehacer del lingüista y de la historiografía lingüística, ¿no? Entonces, parece que efectivamente que cuando uno tiene que trabajar con documentos de ese tipo del pasado, hay además una reflexión acerca de cómo conceptualizar y desarrollar el trabajo del lingüista, ¿no? ¿Es inevitable? Yo creo que eso fue también un campo que fue surgiendo. Yo provengo de un grupo de trabajo que desarrolló sus actividades con lenguas vitales, es decir, yendo al típico trabajo de campo, viviendo un mes con la comunidad, grabando, transcribiendo, controlando. Mi tesis doctoral fue sobre una cuestión tipológica, el género gramatical, en distintas lenguas, también a partir de documentación, pero con una mirada muchísimo más sencilla para mí, porque eran documentos generados de primera mano, por parte de lingüistas colegas a quienes incluso podía consultar. Cuando me introduje en este tema, y con la dificultad entonces de realmente no poder, no tener demasiadas chances de hacer un trabajo de campo, o aunque fuera a trabajar allí, quizás no sería muy redituable, porque al ser una sola persona muy mayor, que a veces tiene problemas de memoria, no se acuerda muy bien de las cosas, encontré que el trabajo documental era el que mayores posibilidades tenía de realizar. Y en ese momento fue que también tuve la suerte de conocer a colegas y grupos de trabajo especializados en trabajar en extraer información acerca de los documentos lingüísticos antiguos. Hice varias estancias de investigación en Holanda, en el grupo del ROLD, Revitalización de Viejos Documentos Lingüísticos, y con ellos aprendí muchísimo acerca del tema. También colegas especialistas en historiografía de la lingüística me han brindado ideas fundamentales para poder profundizar mejor este tipo de actividades. Tom van Hal, Otto Schwartz, Matías Paje, aquí presente, muchos colegas que realmente me han mostrado el mejor camino para sacar el máximo provecho de estos materiales.
Perfecto, muchas gracias, porque además tenemos en la audiencia muchos estudiantes que quizá les interese trabajar con documentos coloniales y no solo, esa es la problemática, ¿no? De no solo sacar datos, sino que poderlos entender cómo y ubicarlos en una corriente de pensamiento del pasado, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? A mí me interesa preguntar algo, Albert. Adelante, Sarina. Alejandra, ¿Sí? yo lo que te quiero preguntar es la inquietud que me quedó cuando tú dijiste que solo un hablante, pero que la nieta ha participado con ella en algunas pequeñas publicaciones sobre la lengua. Dada esa perspectiva, ¿ha sido, digamos, planteado por algún grupo, no necesariamente lingüistas a veces, pero muchas veces sí están relacionados con los lingüistas, sobre la factibilidad de revitalizar la lengua? Porque me imagino que la nieta, aunque entienda algo, no tiene un interlocutor muy fuerte con la única hablante por su edad. Sí. Sí, es una situación bastante compleja y de hecho hace un mes o menos se hizo una presentación también virtual de la nieta de Cristina Zárraga, que vive en Alemania, o sea que ve a su abuela esporádicamente, habitualmente en conjunto con el lingüista norteamericano, con Joran Meros, se ponen de acuerdo y van a trabajar. Me dijeron ambos la última vez que conversamos que tuvieron muy buenos resultados con una metodología de inmersión lingüística, en el sentido de que se ponen a hablar con lo que pueden hablar, habiéndolo aprendido de gramáticas y de lo que han hablado con la abuela en estos últimos años, hablar la lengua yagani, eso es como que ha despertado en la memoria muchos elementos que antes no se verificaban en su discurso. Ellos también entonces están trabajando con esta gramática pedagógica que, hasta donde entendí, no tuve oportunidad de hablar con ellos después de esta presentación pública, pero está pensada, está orientada a maestros de la región. Entonces, siempre se trató de recuperar todo lo posible en la comunidad de Puerto Williams, que es donde está la última hablante y su familia, sobre todo en los contextos de los más jóvenes. Entonces recuerdo haber leído reuniones que hacían en los jardines de infantes o en las escuelas primarias, donde venían con el vocabulario y los niñitos hacían dibujos, y luego de eso salía una publicación con un diccionario ilustrado por los niños. Si esto prospera y hay una voluntad y un interés por parte de la comunidad, que es una comunidad muy chiquitita, o sea, son 500 personas que viven en ese lugar, donde también están los hijos, otros nietos de la abuela Cristina, bisnietos también, por supuesto, pero ninguno de ellos aprendió la lengua. Por alguna razón, no, la única que en estos últimos años ha demostrado un interés genuino en la lengua es la nieta que vive en Alemania, y hace realmente un esfuerzo enorme en la difusión y la profundización de estos testimonios. Ojalá esto lleve a un proceso de al menos revitalización parcial, ¿no? Que por lo menos la gente pueda reconocer palabras, recuperar sus nombres y sus historias. Muy bien. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, pues ¿sabes qué? Nancy levantó la mano. ¿No? No, Bueno, profesor. okay. ¿Aló, perdón? ¿Sí? Sí. Adelante, Armando. No, soy Rodrigo, perdón. Ah, perdón, te confundí. Rodrigo, no vi la mano levantada, por eso. Ok, adelante. Sí, bueno. Rodrigo Becerra. Sí, Rodrigo Becerra. Muchas gracias, primero que nada. Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Bueno, ya, voy a saludar como corresponde. Aquí te podemos ver. ¿Cómo andás? Gracias. Bueno, muchas gracias primero que nada.
Estuvo muy buena, muy interesante. Quería hacerte un par de consultas. La primera muy breve. No me queda claro el nombre del lingüista, no sé si estadounidense o de dónde, que está trabajando también con el Yagán. Yoram Meros. Publiqué Yoram. yo, Yoram, sí, es un lingüista freelance, no tiene una afiliación institucional y tiene la libertad en ese sentido de poder viajar y no tener que dar clase y esas cosas que nos quitan tanto tiempo a muchos que estamos en el mundo académico. Perfecto. Lo otro es que a partir de tus datos entendí o me dio la impresión que el Yagán tiene tanto prefijos como sufijos. Sí. Claro. Entonces, mis preguntas serían dos. Una, si existe alguna separación funcional entre qué tipo de categorías son expresadas en prefijos versus categorías expresadas en sufijos. Y luego, que entiendo, la verdad que no sé mucho de Kaweshkar, pero lo que entiendo de Kaweshkar es que tendría principalmente sufijos. Ya que tú avanzaste también, o no avanzaste, sino que mencionaste la tesis de Viegas Barros respecto a la posible relación filogenética entre ambas lenguas. Sí, sí. Yo la verdad no conozco nada del Kaweshkar, más que conozco las fuentes, digamos, donde se puede buscar, y tampoco conozco tanto de la posibilidad comparativa que ha hecho Pedro al respecto. Pero siempre lo cito porque me parece que es importante esto, que Claro, sí, una sí. lengua que se considera aislada puede dejar de considerarse así con suficiente cantidad de datos que ratifiquen o desmientan vínculos. Uh-huh. El tema de la prefijación y la sufijación, nosotros les vamos a decir por ahora, por una cuestión práctica, prefijo a lo que está delante y sufijo atrás, pero todo tiene que ver con una especie de posibilidad concatenativa múltiple que tiene la lengua. Entonces, lo que en realidad puede estar apareciendo como prefijo o como sufijo es una raíz, sobre todo las verbales, entonces, que pueden estar en última posición, pero que en algún otro contexto pueden estar en anteúltima posición. El problema más grande es que hay muchas marcas que serían lo que uno diría flexivas, en el sentido de tiempo, que no son obligatorias. Entonces, hay veces que los verbos tienen una marca que también es facultativa de persona al comienzo y una, por ejemplo, los benefactivos aparecen al final. Pero ese benefactivo hay muchas posibilidades de que sea una forma erosionada de un elemento, una raíz léxica. Entonces, por eso, hasta no profundizar en esto, uno le puede decir prefijo, sufijo, pero a conveniencia por la posición que están tomando. Pero falta muchísimo todavía. Por eso es que comencé también con la estructura verbal, porque tal como lo ratifiqué en este testimonio de Thomas Bridges, el verbo es la categoría que mayor riqueza tiene y como que se va desarrollando, y eso le permite también dar una especificidad enorme en lo designativo. Una de las razones por las cuales mucha gente me contacta es porque hay una palabra del Yagán que aparece en el libro Guinness como la palabra más intraducible del mundo, porque quiere decir, a través de una compleja articulación de raíces y bueno, un recíproco reflexivo, qué sé yo, la mirada de dos personas que tienen que hacer algo y ninguno de los dos quiere hacerlo, una cosa así. Ay, qué lindo. Pero sí, falta mucho todavía. Todas estas categorías que nosotros por ahí le llamamos con un nombre por conveniencia, lo mismo los tipos de alineamiento y todo, hay que también ser cuidadoso y no cometer los mismos sesgos que se cometían en el siglo XIX de encontrar los casos del griego y del latín en todas las lenguas del mundo. Pero lo bueno es que considero que todavía me queda mucho tiempo para trabajar, siendo que hace apenas 4 años que estoy con este tema. Bueno, muchas gracias. Última cosa que te puede servir. Sí. Emilio Ribano, mientras trabajaba en la Universidad de Concepción,
grabó 4 cintas, cassettes, digamos, con las hermanas Úrsula y Cristina. Mirá qué Wow. bueno. Esas cintas quedaron en la Universidad de Concepción, pero Emilio Ribano se fue Ah, en no muy buenos términos, digamos, Mm. de la universidad. Así que las cintas quedaron un poco abandonadas. Ahora, hace 1 o 2 años, estábamos en pandemia, Emilio autorizó, digamos, yo hice de intermediario para que las cintas llegaran a la señora Cristina y, a, y, a, y creo que también a su nieta. claro, sí, 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 porque siempre están juntas en estas situaciones. Claro, entonces te podría servir, quizás podrías preguntarle a su nieta si ha tenido acceso, esas cintas existen, son listas léxicas, pero me parece que podría haber algo también de estructuras de oraciones, digamos. Claro, claro, qué bueno, qué buen dato, porque por ejemplo en AILA, en el sitio de la Universidad de Texas, hay grabaciones también de Oscar Aguilera y bueno, hay distintas también corpus grabados de Christos Clerís, también cuando estuvo allí, quizás con personas mayores, con Benito Sarmiento y otros que eran la generación anterior. Así que sí, eso también sería creo que un trabajo a realizar. Ir haciendo una base de datos de archivos sonoros que estuvieran disponibles. Yo todo lo que he podido conseguir se lo he hecho llegar a Yoram y a él, a la abuela Cristina y a Cristina Zárraga. Particularmente lo último que pude acceder fueron las grabaciones de Perla Goldberg, que también son valiosísimas porque ella trabajó relativamente poco con eso, porque como él murió antes de que pudiera proseguir el trabajo, empezó a dedicarse a otros temas. Ya se sabe cómo es el mundo académico, si no podés seguir desarrollando tus actividades en eso, tenés que buscar otra alternativa. Pero bueno, a esta altura del partido, con tan poquita información y tan pocas posibilidades, eso se ha hecho mucho más valioso que en ese momento, que había otras chances. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, por tus preguntas y por la información importante dada a Alejandra. Antes de acabar, nomás un detallito que, aprovechando la pregunta que hizo Rodrigo, el tumu, interesante porque hace causativo y pasivo y son dos mecanismos opuestos, uno aumenta, el otro reduce. Y es interesante porque en las lenguas del mundo, que son poquitas que tienen eso, el eslabón es justamente un causativo reflejo. Y es lo que tú tendrías, ¿no? Me acuerdo haber leído, sí, me acuerdo haber leído tu trabajo sobre nominalización de verbal, justamente con Yoran, y creo Ah, recordar sí. que tienes nominalizaciones que también son prefijos, y también hay la posibilidad de que haya nominalizaciones involucradas en este tipo de reinterpretación de los marcadores de valencia. ¿Qué sería en este caso? ¿Hay la posibilidad de que esté la nominalización envuelta? Eso sería interesante, hay que por supuesto seguir explorándolo porque también la nominalización es un mecanismo que afecta esta situación de valencia, se puede considerar así. Lo que sí es interesante es que este fenómeno lo hemos estado mirando conjuntamente con mi colega y también compañero de la red Ricidil y amigo personal Dionei Moreira Gómez, porque la lengua que él trabaja y describe, el Munduruku, presenta un fenómeno semejante para la expresión de una estructura pasiva, que es una voz media junto con un causativo. Y esto lo descubrimos, bueno, en algún congreso donde coincidimos y presentamos cosas muy parecidas, y nos da un interesante punto de partida para ir reflexionando acerca de las pasivas no canónicas. Por Ujú. ejemplo, se habla mucho de la pasiva se faire del Ajá. francés, Ujú. que es algo relativamente emparentado con esto. Y también es interesante porque el cotejo este que nos permite una lengua vital y que se puede trabajar descriptivamente a través de trabajos de campo en la comunidad, el fenómeno fue encontrado con cierta dificultad por Dionei. Lo que él me comentaba es que les preguntaba, les daba una estructura, ¿cómo se dice esto? No sé, yo veo, yo soy visto, y le decían, no se puede decir eso. Pero analizando una narración tradicional,
encuentra una estructura que es alguien se hizo matar o alguien se hizo comer. Entonces, se dio cuenta que esa era la estructura que estaba de alguna manera invirtiendo el foco de la voz activa, con ciertas facetas específicas, como también tiene esta del Chagall. Pero eso como que ratificó que es una posibilidad dentro de la diversidad lingüística de que esta estructura se haya desarrollado en la lengua y que no haya sido una estrategia de traducción del misionero. Y que tú era lo que podías, lo que decías que era posible, ¿no? Pues Claro. buenísimo. Muchas gracias por la presentación. Ya nos hemos extendido más de la hora, que bueno, por la temática realmente lo ameritaba. Y bueno, pues nada más agradecerte de nuevo tu presentación, agradecer la asistencia de todos pues los aquí presentes y pues recordarles de que la próxima semana no tendremos evento porque pues estamos en un receso de vacaciones y nos volvemos a ver entonces el día 9 de abril, creo, si no mal recuerdo, con el trabajo efectivamente de Luca Sciucci, entonces, no sé si lo pronuncio bien, pero pues estará con nosotros, él está en Australia, pero la ventaja de tener justamente pues pandemia es que pues todos estamos juntos al mismo tiempo en internet, ¿no? Así que muchísimas gracias, una palabra quizá de Sarina. Muchas gracias, Alejandra, porque ella siempre estaba diciendo, quiero ir a Sonora, encuentros, los costos lo hacían difícil, pero pues bueno, la trajimos de manera virtual. Muy bien, y habrá que repetir la experiencia, está muy lindo. Sí, muchas gracias a ustedes por haberme dado este espacio. Perfecto, bueno, pues entonces buenas vacaciones y también tú entras en vacaciones ahorita. Buenas vacaciones a todos los demás también y nos vemos dentro de 15 días entonces. Perfecto, muchas gracias, chao. Chao, chao. Un ejemplo para obtener el caso de esto que estaban hablando de la pasiva, alguien se hizo rascar, sería muy bueno, porque muchas veces no puedes rascarte en todo el cuerpo, entonces alguien se hizo rascar. Hay casos en que aparece eso y también hacerse pintar, porque en algunas situaciones utilizaban ciertas tierras de color para protegerse la piel. Pero, entonces, yo creo que la más común es acá en la espalda donde está. Tal cual, eso es muy útil.